El Código Aduanero de la Unión CAU establece dos regímenes generales. 1. Despacho a libre práctica, consumo e importación. Y 2. Exportación. Y 4 regímenes especiales, los cuales son 1. Tránsito externo e interno. 2. Almacenamiento, zona franca y depósitos aduaneros. 3. Depósitos especiales, que es la importación temporal y el destino final. Y 4. Transformación, perfeccionamiento activo y pasivo. El proceso de introducción de las mercancías en el territorio aduanero comunitario TAU comienza con la presentación de dichas mercancías en la aduana de entrada por la persona que les haya transportado. La aduana es toda oficina en la que se puedan realizarse total o parcialmente las formalidades establecidas en la norma aduanera. Funciones de la aduana. 1. Fiscal, mediante el cobro de derechos de la entrada o salida de mercancías en forma de aranceles. 2. Seguridad, lucha contra el fraude y el contrabando. 3. Salud pública, control de animales, de alimentos, de sustancias contaminantes que pudieran ser un riesgo. 4. Estadística, elaboración de estadísticas con el comercio exterior. Y 5. Los recintos aduaneros. Son espacios perfectamente delimitados dentro del territorio aduanero nacional donde se realizan las presentaciones de las mercancías que van a ser importadas, exportadas o en tránsito, esperando a que se les dé un régimen aduanero. Mediante una declaración sumaria se comunicará a la autoridad aduanera el destino de las mercancías, dichas mercancías que permanecerán bajo la vigilancia aduanera en un depósito temporal, hasta que se les otorgue un destino aduanero. Proceso desde que las mercancías entran en el TAC hasta que decide su destino aduanero. Hasta que se decide. 1. Va a la frontera. 2. A la aduana de entrada. 3. Al almacén de depósito temporal. Y en el almacén de depósito temporal se reparte en 3. En regimientos aduaneros especiales, en libre práctica y en exportación incluye reexplotación. En regímenes aduaneros especiales se sigue y tenemos tránsito. En tránsito tenemos interno y externo. Depósito, tenemos depósito aduanero y zona franca. También tenemos destinos especiales, que la importación temporal, el destino final y el perfeccionamiento. Todo esto viene de regímenes aduaneros. En el perfeccionamiento viene activo, incluye transformación, bajo control aduanero y el pasivo. Depósito temporal es un régimen de transición para las mercancías que entran en el TAU. Una vez que las mercancías hayan sido presentadas en la aduana hasta que se les conceda un destino aduanero, tendrán estatus de depósito temporal. Los requisitos son estar en el lugar autorizado y solo recibir manipulaciones para conservar su estado, nunca sus características técnicas. Se puede exigir una garantía para asegurar el pago de cualquier deuda. Las instalaciones deberán estar a menos de 25 kilómetros de la aduana de control. Se excluyen mercancías sometidas a impuestos especiales y controles específicos. Y el plazo máximo de permanencia de depósito temporal antes de darle un destino aduanero es de 90 días. Regímenes aduaneros. Se determinará en la aduana todas las mercancías que haya de incluirse en un régimen aduanero, salvo el régimen de zona franca. Serán objeto de una declaración de aduana apropiada para el régimen concreto que se trate. La declaración de aduanas. Para realizar la declaración de despacho aduanero en la oficina de aduanas, las mercancías deben ponerse a disposición de la aduana por las personas que las han introducido en el territorio aduanero. Se entregará el DUA junto al resto de la documentación necesaria. 2 puntos. DV1, paquete list, factura comercial, certificado de origen, documento de transporte, etc. La aduana firmará y fechará la admisión de las mercancías y examinará la documentación. Y si lo cree conveniente, las mercancías también determinará si está sujeta a pago de aranceles, IVA o impuestos especiales. El declarante, agente de aduanas o persona física o jurídica. ¿Quién es el encargado de hacer la colaboración? Es el agente de aduanas, que representa al importador o al exportador de la aduana dentro del proceso de transporte internacional. Puede ser cualquier persona con capacidad jurídica, ya sea agente de aduanas o persona física o jurídica, hasta que se determine. Se suspende el pago de los aranceles, IVA, impuestos indirectos, derechos arancelarios, derechos compensatorios. No se aplican las políticas comerciales, impuestos especiales y se incluye la mercancía en un régimen aduanero especial. Para ello se deben cumplir una serie de requisitos, como que la autorización competente lo conceda, que los autorizados ofrezcan garantías financieras y comerciales, que las operaciones queden bajo vigilancia y control de la aduana y la obligación de informar a la aduana.
Regímenes aduaneros generales. Una vez declarados estos regímenes ante la Administración, se convierten en definitivos, pues ya no están pendientes de recibir otro destino aduanero. Las mercancías no están sujetas a control aduanero, al no existir ya la obligación de pago de derechos e impuestos. Libre práctica. Proceso que otorga el Estatuto Aduanero de Mercancía Comunitaria a mercancías no comunitarias, siempre que cumplan los siguientes requisitos: que se les aplique las medidas de política comercial, que se realice el despacho de importación, que se abonen los derechos arancelarios de importación posterior a este trámite de las mercancías. Podrán circular libremente por la comunidad. Resumiendo, este régimen permite que la mercancía entre por un país diferente a su país de destino sin pagar impuestos anteriores, como por ejemplo el IVA, es decir, el importador cancela los derechos aduaneros en el puerto y los impuestos internos serán cancelados en el país de destino. Consumo. En este régimen, además de lo anterior, en el despacho de aduana del país importador, se liquidan los impuestos indirectos de consumo, así como los impuestos especiales pertinentes, de acuerdo con los tipos vigentes en el Estado miembro donde se realiza la importación, quedando la mercancía lista para ser consumida en el Estado miembro de entrada. Exportación. Este régimen se utiliza para enviar mercancías comunitarias fuera del territorio aduanero. Para realizar la exportación es necesario en la aduana junto a las mercancías DUA, paquilí, factura comercial y documento de transporte, certificado de origen, etc. Regímenes aduaneros especiales. Estos se utilizan cuando se desconoce el régimen al incluir la mercancía o no interesa incluirla a los generales. Son estos. 1. Tránsito. Este permite evitar los controles de las mercancías en las aduanas dentro del TAU. Su finalidad es facilitar la circulación de las mercancías por la Unión Europea. Este régimen se invierte en dos aduanas, la de partida y la de origen. Características del tránsito. Estas mercancías están sometidas a control aduanero tanto en origen como en destino. Se exigen unas garantías al transportista en la aduana de salida para obtener la seguridad que se va a utilizar en el régimen de forma adecuada. Los medios de transporte van precintados para que no se pueda violar este régimen. En las aduanas de paso solamente se deberá mostrar el documento T1, declaración de tránsito, y T2, declaración de expedición. Hay dos modalidades. Tránsito externo. Este régimen permite la circulación de mercancías de un producto a otro del TAU, tanto de mercancías comunitarias sujetas a una medida comunitaria que requiera su exportación, tanto de mercaderías no comunitarias, sin abonar derechos de importación, ni estar sometidas a medidas de política comercial. La circulación comunitaria se efectuará amparándose en el régimen de tránsito comunitario externo, mediante el cuaderno TIR, mediante el cuaderno ATA, mediante el manifiesto renano para la investigación por el RHN, ingreso 302 solo Estados miembros del Tratado de Atlántico Norte y para envíos postales. Si al llegar a destino todo el proceso ha sido correcto, dicha aduana envía uno de los ejemplares T1 a la aduana de origen, expresándole que no haya ido ninguna irregularidad. Tránsito interno. Permite que las mercancías pertenecientes a la Unión Europea puedan circular en un territorio a otro dentro del territorio aduanero, pasando por un país no perteneciente, sin que su estatuto aduanero se modifique. Para este tránsito se usará el DUA con el indicador T2. También se usará para el tránsito de zonas comunitarias con sistemas arancelarios o fiscales o distintos, como en el caso de Canarias. Depósito aduanero. Son recintos habilitados por la Administración para el almacenaje de mercancías no comunitarias o comunitarias con beneficios a la exportación durante un tiempo ilimitado hasta que se les dé un destino definitivo. Puede ser que dentro o fuera del TAC el depósito puede ser público o privado. Beneficios: plazo ilimitado de que permanencia de las mercancías en su interior, exceptuando los productos agrícolas, que son 6 meses. Suspensión de los derechos arancelarios hasta que los abonen en el depósito. Suspensión de los impuestos de derecho, IVA y EE hasta que abonen en el depósito. No aplicación en las medidas de política comercial.
Las operaciones permitidas en un depósito aduanero son 1. Manipulaciones corrientes. 2. Almacenamiento de mercancías con distinto régimen aduanero. 3. Traslado de mercancías de un depósito aduanero a otro. 4. Retirada temporal de las mercancías. Y por último, operaciones de perfeccionamiento activo. Tipo de depósito. El 1 es público y la responsabilidad es del depositario. El 2 es público y la responsabilidad del depositante. El 3 es público y gestionado por la administración. El C es privado, depositante y depositario coinciden. Despacho normal. El D es privado y en características en la última me pone depositante y depositado coinciden. Despacho será simplificado de domiciliación. Y por último, lee privado. Depósito ficticio para ser utilizado por el depositante en una operación correcta. La entrada de mercancías en el depósito necesita la autorización de la autoridad aduanera. Las mercancías incluidas pueden ser comunitarias y no comunitarias. En el caso de mercancías no comunitarias no se puede exigir una garantía para asegurarse de que se realizará el pago cuando las mercancías abonen el depósito. Ventajas de contar con un depósito aduanero. Ahorro considerable de los costes. Acortar los tiempos de estancia en los puertos. Mayor seguridad en el movimiento de mercancía. Aumento de flexibilidad y eficacia en las operaciones. Depósito fiscal. Utilizado en mercancías importadas sometidas al pago de impuestos especiales como tabaco, alcohol, carburante, productos energéticos, gas natural, carbón y choque y electricidad. Estas mercancías cuando salen de la fábrica son llevadas a un depósito fiscal con el objetivo de no pagar los IIE y el IVA hasta que se decida realizar el pago. Por sí será obligatorio pagar los derechos de importación. Almacenes fiscales. Se utiliza la misma normativa que para los depósitos fiscales. Se diferencia del depósito fiscal en que fueron creados para el uso interno comunitario dirigidos a aquellos empresarios comunitarios a quienes no se les concede un depósito fiscal por su bajo volumen de operaciones. Zona franca. Las zonas francas son parte del territorio aduanero comunitario separadas del resto del mismo, en las que se puede introducir toda clase de mercancías independientemente de su cantidad, naturaleza, origen, procedencia, destino, etc. Se trata de zonas en las que, de manera un tanto virtual, estaremos fuera de territorio comunitario, por lo que nuestras mercancías ni han entrado ni han salido del espacio aduanero. Esto implica que no estarían sometidas a los aranceles aduaneros, a los impuestos ordinarios ni a cualquier tipo de normativa que regule la importación o exportación de determinados productos. Los estados fijarán el perímetro de cada zona franca, definirán los puntos de acceso y de salida de ella. Estarán cerca, sometidas a vigilancia aduanera. Los estados miembros comunicarán a la Comisión información sobre las zonas francas en funcionamiento en sus respectivos territorios. Para permitir el control aduanero se deberá entregar o mantener a disposición de las autoridades aduaneras una copia de documento de transporte que deberá acompañar a las mercancías en el momento de su entrada o salida de la zona franca. Las mercancías podrán ponerse a disposición de la autoridad aduanera si éstas así lo exigen. Ventajas. No se liquidan derechos arancelarios. Puede permanecer por tiempo limitado y hasta que el operador económico quiera darles otro destino definitivo. No están sometidas a derechos de importación, gravámenes interiores ni a otras medidas de política comercial. Almacenaje de mercancías. Posibilidad de digerir pago de impuestos y conseguir la mejor planificación fiscal para la empresa y simplificación de trámites aduaneros. Esto es las ventajas de las zonas francas. Las opciones posibles dentro de esta zona son el despacho a libre práctica, el tráfico de perfeccionamiento activo, la transformación bajo control aduanero, la importación temporal y la exportación. Actualmente España cuenta con 7 zonas francas ubicadas en Santander, Barcelona y etc. Régimen de perfeccionamiento activo. Consiste en la introducción de mercancías de países no comunitarios en territorio aduanero común sin que estén sujetas de pago de aranceles e IVA ni medidas comerciales, con la condición de que sean transformadas o perfeccionadas, para posteriormente ser expedidas en forma de productos compensadores. Compensadores.
son los productos que se han obtenido de las operaciones de perfeccionamiento realizadas en el territorio aduanero comunitario y son exportadas fuera de este. La ventaja de esta práctica es la reducción directa de los costes de materias primas de empresas productoras, incrementando su competitividad en las ventas a terceros países. Bajo este régimen se pueden utilizar estas operaciones de funcionamiento. 1. Montaje de mercancías. Ensamblaje de partes o su adaptación a otras mercancías. 2. Transformación de mercancías. 3. Reparación de mercancías. 4. Utilización de mercancías utilizadas en la fabricación de productos destinados a la exportación. No pueden someterse a este régimen las mercancías sujetas a restricciones cuantitativas, mercancías que gocen de un sistema preferencial arancelario, ni sujetas a la PAC. El régimen de perfeccionamiento activo finaliza cuando los productos compensadores obtenidos de un proceso son exportados, depositados en una zona franca en un depósito aduanero, destruidos bajo control aduanero, abandonados a favor del tesoro público, despachados a libre práctica. Régimen de perfeccionamiento pasivo. Permite exportar de manera temporal mercancías comunitarias fuera de la TAC para ser perfeccionadas en otro país. A su retorno deben ser despachadas a libre práctica, con la expedición total o parcial de los derechos arancelarios de importación. Bajo este régimen se pueden realizar las operaciones de perfeccionamiento de 1. Elaboración de montaje, ensamblaje de partes de su adaptación a otras mercancías. 2. Transformación de mercancías y 3. Reparación de mercancías. Importación temporal. Es la entrada de una mercancía no comunitaria a la Unión Europea para su uso durante un periodo de tiempo y destinada a la reexportación o reexpedición a su país de origen sin haber sufrido modificaciones, salvo que se produzca su despreciación durante el tiempo en el que esté importada temporalmente. En caso de que no se cumpla el régimen, es decir, la mercancía sufra modificaciones o no vaya a ser finalmente reexportada, se puede hacer un despacho de la misma pagando los derechos arancelarios e IVA que correspondan. Para ello, la reexportación debe hacerse en el plazo autorizado, que son 24 meses, y no haber sufrido modificaciones a excepción de la despreciación normal causada por el uso del bien y no es necesario que haya una compraventa. Hay dos clases de importación temporal: las mercancías con expedición total de los derechos de la importación y las mercancías con excepción parcial de los derechos de importación. En este caso deberán abonar el 3% mensual de la cantidad que se hubiera tenido que pagar. El importe total no podrá superar el tipo arancelario de aplicación de la importación a libre práctica. Las autorizaciones para el uso del régimen de importación temporal las concede la Dirección General de Comercio Exterior y serán necesarias para la presentación del DUA. Régimen de destino final. En este caso estamos ante la importación a libre práctica con excepción de los derechos o con un tipo reducido de estos, atendiendo a su destino especial y permaneciendo bajo control aduanero hasta que se utilicen en su destino final. Si las mercancías son aptas para uso repetido y las autoridades aduaneras lo consideran oportuno con el fin de evitar abusos, la vigilancia aduanera se mantendrá durante un periodo superior a 2 años desde la fecha de su primera utilización para los fines establecidos para la aplicación de la excepción de derechos o del tipo reducido de derechos. Disposición de mercancías. En el anterior Código Aduanero, tanto el abono como la destrucción se consideran destinos aduaneros. En el nuevo Código Aduanero les consideran regímenes, pero en el Reglamento de Ejecución de CAU los consideran disposición de mercancías. El abono es la renuncia a la propiedad de una mercancía realizada por el propietario de la misma. Esta renuncia no ocasiona perjuicio al erario público. El abono debe ser expreso. Es la persona renuncia escrita de las mercancías a favor de la hacienda pública por quienes tienen facultad para hacerlo. De esta manera se exige la obligación tributaria. En algunas ocasiones no puede hacerse un abono expreso como se ha producido una irregularidad o un delito con las mercancías o se han abonado tácitamente. Tácito. En este se producen los siguientes compuestos. 1. Cuando el dueño consignatario ha fallecido, o sea, tácitos cuando ya das por hecho que les ha abandonado. Destrucción bajo control aduanero. Las mercancías pueden ser destruidas bajo control aduanero. Se han llegado en malas condiciones para su comercialización. Se destruirán por orden o con autorización de las autoridades aduaneras y se realizará desde que éstas llegan a la aduana de entrada hasta antes de que se haya concedido el levante de estas, si los autorizan las autoridades aduaneras.
La solicitud se realiza por escrito y la persona que la realiza es la encargada de abonar los gastos de la destrucción. Este pago anulará los derechos que correspondan a las mercancías, pero no anulará las posibles sanciones en que se haya podido incurrir. A los residuos de las mercancías destruidas, en el caso de que sean aprovechables y siempre que el interesado quiera quedarse con ellos, se les tendrá que dar un destino aduanero. A los residuos se les considera mercancías no comunitarias.